Este tiempo de conexión especial con la palabra de Dios. Ya hemos luchado por limpiar la tierra, ¿verdad? Aquí nos hemos puesto delante de Dios y le hemos dicho: Señor, yo quiero ser buena tierra. No quiero estar junto al camino. No quiero ser como una piedra. No quiero que mi vida esté llena de espinos y de cardos. Y el Señor pone su preciosa semilla en la buena tierra. ¿Y qué esperamos de la buena tierra? Fruto. Buen fruto. Profetícese usted ahora mismo con lo que Dios, porque hoy es un mensaje de finalizar el ayuno, pero Dios te va a confirmar muchas cosas por medio de esta palabra. Y tú comienzas a apropiarte de esta palabra. Y comienzas a decirle: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo que estás poniendo en mi casa esa preciosa semilla. En mi vida esa preciosa semilla, y se verá fruto, fruto de bendición, fruto de transformación, fruto de ayuda divina, fruto de restauración. Vaya más allá y diga: Señor, aún recibiré milagros de sanidad. Para el que lo crea, diga: yo recibiré un corazón nuevo, un corazón sano, un páncreas nuevo, unos riñones nuevos, un hogar nuevo. Se abrirá una puerta de bendición y el diablo no cerrará la puerta que Dios nos ha abierto, no la cerrará, y vendrá la bendición. Así es, profetícelo en el nombre de Jesús. Por favor, abra su Biblia en el profeta mayor Isaías capítulo 61. Isaías 61. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Isaías 61. Me lo confirman con un amén, por favor. Isaías 61, versículo 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Se apropian de ella y comienzan a decir también: en gran manera me voy a gozar en el Dios eterno. ¿Cuántos comienzan a decir: mi alma se alegrará en mi Dios? Sí, mi alma sale de la tristeza, dígalo. Mi alma sale de la preocupación, mi alma sale de la angustia, mi alma se alegrará en mi Dios. Dígale: porque Él me viste a mí de unas vestiduras especiales, de unas vestiduras de salvación, porque Él me rodea. Diga: Él me rodea de un manto. Mire, yo no le miento a usted cuando le digo que hay un manto para la iglesia. Es un manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia me adornada en su joya. Diga: porque como la tierra produce su renuevo, diga, así en mi vida se van a producir cosas nuevas que Dios ya sembró. Se van a producir cambios, se van a producir restauraciones, se van a producir. Y como el huerto hace brotar su semilla, usted tome estas dos palabras, que Dios va a hacer producir y Dios va a hacer brotar. Y así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Título de la enseñanza: la preciosa semilla en Cristo Jesús. Tome asiento. A ver, para los que tal vez vinieron hoy, estábamos en un ayuno, y en ese ayuno Dios nos acordó de la parábola del sembrador y cómo la semilla a veces caía junto al camino y venían las aves del cielo y se la llevaban.
no producía nada o era pisoteada. También nos recordaba a Dios cómo la preciosa semilla también caía en zonas donde había piedras, pedregales. Y como era tan dura, la semilla no echaba raíz y se secaba, se moría, no producía nada. Luego las semillas también observaban que algunas caían entre cardos o espinos, maleza, y caía ahí la semilla, y la semilla era ahogada y no producía nada. Pero había un lugar donde decía el Señor que es la buena tierra, donde la semilla da fruto, al 100, al 60 y al 30 por uno. Y Dios nos llamó y nos dijo y nos recordó y nos dijo: yo quiero, iglesia, que seas buena tierra, que no estés junto al camino, indiferente, que me interesan las cosas de Dios un poquitico nomás. Ese es junto al camino. O que seas como una piedra, duro para entender a Dios, duro para que la palabra de Dios te traspase. Así tampoco te quiere el Señor. O los cardos y espinos llenos, nuestro sentimiento de cardos y espinos que ahogan la esperanza, que ahogan la fe. Dios nos habló de una preciosa semilla. Las dos cosas se deben unir para tener un fruto excelente. ¿Cuál es? Ser nosotros una buena tierra para Dios y recibir la preciosa semilla de Dios. La gran preciosa semilla de Dios de todos los tiempos, para todos los tiempos, fue desprenderse de su unigénito Hijo y enviarlo a la raza humana. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa semilla, única, preciosa semilla, vino en forma humana, Dios hecho hombre, y nació como un niño. Un niño nos fue dado con un principado, el príncipe de Dios en medio de nosotros, pero además con otras características, y se le llamará su nombre admirable. Nadie más admirable como Jesús de Nazaret. Consejero. Si tú estás buscando consejo por una situación familiar, por una situación sentimental, por una situación laboral, por un conflicto, no hay nadie consejero como Jesús de Nazaret y su palabra. Dios fuerte. Mire que este niño tenía características de Dios. Ya lo anunciaba la palabra. Dios fuerte, Padre eterno. Este niño traía la naturaleza, la sustancia de Dios fuerte, y traía la sustancia del Padre eterno. O sea, ya estaba anunciado por la palabra. Tú no temas decirle a la gente que crees en Jesús de Nazaret como Dios hecho hombre, porque aquí la palabra lo anuncia, que él traía características del Dios fuerte y del Padre eterno. Y traía el principado de paz. Hoy comienzas tú a producir fruto. Y comienzas a decirle a la persona que tienes al lado, vas a decirle con toda la seguridad de un cristiano que cree en la palabra de Dios. Dícele: yo no sé tu conflicto, tu necesidad, pero el príncipe de paz te va a dar paz. ¿Por qué tan preciosa esa semilla? ¿Por qué tan preciosa esa semilla? Porque da cosas a los hombres que nadie más. ¿Sabe que yo pensaba que fue el Señor el que nos llamó para que no estuviéramos junto al camino?
¿Sabe que yo pensaba que fue el Señor el que nos ha venido hablando a través de nuestra vida cristiana y nos ha dicho a través de su amor una y otra vez: deja esa dureza de carácter, deja esa dureza de tu forma de ser? ¿Cuántos sabíamos que teníamos un corazón como una piedra, capaz de odiar, capaz de querer venganza? Ya no, porque Jesús de Nazaret nos lo ha ido transformando. Ni hablar de los espinos y de los cardos que ahogaban tantas cosas. ¿Quién es el que nos ha ayudado a limpiarnos de los espinos y de los cardos? El Señor Jesucristo. Y si tú oyes esta palabra por primera vez, tengo que decirte que esos espinos y esos cardos que habla la Biblia tipifican esas angustias, esas rabias, esos afanes, esas confusiones. Eso ahoga la palabra de Dios. Y Dios quiere que la limpies para poner una buena semilla ahí que produzca un fruto muy grande. También el Señor nos da descanso. Yo oía, usted dirá, este pastor es tremendo, vive viendo noticias, pero dice que un gran empresario estaba en República Dominicana y invirtió grande dinero allá en Punta Cana. Vale dinero ir. Allá iremos, pastora. Dios nos lo regalará. Dios vale dinero, pero Dios nos regalará la ida. Yo lo recibo. Y este hombre estaba queriendo descansar. Se lo llevó una ola. Gran adinerado, gran industrial. Perdóneme que le diga, ¿de qué le sirvió todo el dinero y toda la industria que tiene contra esa ola gigante? El verdadero descanso es Cristo Jesús. La gran semilla es el Señor, porque Él tiene un gran peso específico. Se despojó, se humilló. ¿Por qué es tan valiosa esa semilla? ¿Por qué te decimos aquí tanto en la iglesia cristiana, Dios mío? Te decimos de una forma y de otra, y te decimos: ama a Cristo, sostente en Cristo, busca a Cristo, déjate ministrar por Cristo, conoce a Cristo por la palabra. ¿Por qué te decimos tanto? ¿Por qué te insistimos tanto? ¿Por qué te buscamos tanto para decirte eso? Porque no puedes encontrar en la vida nada más valioso que la presencia de Cristo en tu corazón. Y vamos a ver por qué es tan valioso, un gran peso específico. Él se despojó, Él se humilló. Filipenses 2, dice la palabra, Filipenses capítulo 2, epístola a los Filipenses capítulo 2. Dios mío, con este malestar, pero así nos le metimos al ayuno. Bendito sea el Señor, y ya salimos al otro lado. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, habla de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor, lo habíamos leído en un versículo, Él venía con la sustancia de ser Dios fuerte, con la sustancia de ser Padre eterno, con la sustancia de ser príncipe de paz. Pero ¿qué nos dice? Que aún teniendo esa forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sabe usted y yo pensamos muchas cosas? ¿Por qué sufrimos? Preguntamos mucho. Yo sé que si usted hace una lista de sus sufrimientos en la vida, es bastante grande. La suya, la mía. Pero cuando usted hace su lista de sufrimientos, dice: bueno, ¿y sabes por qué vinieron? Por errores, por equivocaciones,
Por cosas involuntarias, usted recibió sufrimientos por cosas involuntarias. Pero hubo unos sufrimientos y unos fracasos en la vida porque nos aferramos a cosas que no deberíamos aferrarnos. Y no lo sabíamos hasta que vimos el ejemplo del Señor Jesucristo y decimos, oh, si Él siendo igual a Dios y no se aferró a eso, se despojó. ¿Cómo yo no me voy a despojar? Hay momentos que hay que despojarse de un recuerdo. Mire, tengo que ser fuerte, pero de parte de Dios. Si hay una relación dañina, hay momentos que una persona tiene que decidir ya no aferrarse más a eso y despojarse de eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe qué me gusta? Que Él, siendo Dios mismo, se había podido tomar forma de ser el gran rey terrenal de todos los tiempos. Más que Gengis Khan, más que Alejandro Magno, más que Atila, más que Julio César. Podía haber tomado ese nombre, esa forma, y diríamos, ese fue el guerrero más grande, ese fue el conquistador más grande. Pero ¿qué forma tomó? De siervo, de esclavo, de servidor de otros, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué esa semilla es tan valiosa para ti? Porque dice la parte final, semejante a los hombres. Y Él sabe lo que es sufrir como ser humano. Él sabe lo que es necesitar como ser humano. Él sufrió como ser humano el desprecio, la ingratitud. No tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Usted tiene dónde recostar su cabeza? Él no tenía dónde. Él no tenía dónde. O sea que usted piensa, seguramente se acostó en el piso más de una vez. Más de una vez. ¿Y por qué tan valiosa esta semilla? Porque siendo semejante a los hombres, cuando tú levantas tu clamor a Dios y le dices, oh Dios de la eternidad, escúchame. Oh Dios bendito y santo, elevo a ti mi clamor, mi oración, mi súplica. Quizás la haces por ti mismo, o por tu casa, o por tu esposo, o por tus hijos. Una mamá que dice, oh Señor, yo clamo y suplico por mis hijos. Los amo, tú me los diste, los sentí en mi vientre. Yo quiero que ellos vivan la vida eterna en ti. Cuando todas esas oraciones se levantan, allá en el cielo hay uno que intercede. ¿Y por qué tiene esa intercesión especial? Porque fue semejante a los hombres. Sabe lo que es pedirle al Padre allá en el oído. Ayúdalo, respóndele, susténtale. ¿Por qué es una semilla tan especial? Porque Él trajo una obediencia que derrota al mal como ninguna otra cosa. La obediencia es lo que derrota al mal. Dígale ahí a la persona, sonríale, la obediencia a Dios es lo que derrota al mal. Hebreos capítulo 5. Qué lindo obedecer a Dios por encima de cualquier. Y aquí hay una persona que en este ayuno le está obedeciendo a Dios por encima de tantas cosas. Y Dios le dice por medio mío, por cuanto me obedeciste y te despojaste, a pesar de tanta cosa contraria, yo te daré una respuesta magnífica, te dice el Señor. Magnífica, dale la gloria a Dios.
Dale la alabanza a Dios. Hebreos capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Versículo 7 en adelante. Y Cristo, en los Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días que estaba en forma humana, porque Cristo tuvo unos días de forma humana, ahorita está Cristo en forma divina, resucitado, sentado a la diestra del Padre, pero Él tuvo su tiempo en forma humana. A esto se refiere y dice, y Cristo en los días de su carne y como forma humana sufría todas las cosas que los humanos sufrimos. Era tentado por todo lo que los humanos somos tentados. La diferencia es que Él no cayó en pecado, pero tentado fue en todo. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Oiga, qué buen ejemplo. Que nosotros también en forma humana, que sabemos que nuestra familia necesita de Dios, bueno, nosotros mismos también, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros pequeños. Yo bendigo a mis pequeños porque cuando les hablo de Dios ellos se quedan callados, me miran, ellos saben que les estoy hablando de Dios. Ellos saben que les estoy dejando ahí. Hace 8 días estuvo juicioso ahí. Desde que esté juicioso está ministrando. Amén. Dice, ofreciendo ruegos, y súplicas con gran clamor. Era Dios hecho hombre. Cualquiera podía decir, pero ¿qué necesidad tenía Él de rogar, de clamar, de levantar el clamor y las lágrimas? Porque en ese momento estaba ¿en qué? En su condición humana. Dice, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El Señor no quería morir. Sí, no quería morir. Por eso le ruega y le dice, pasa de mí esta copa. La muerte nadie quiere morir. Pero eso está en manos de Dios. Y de vez en cuando, o con frecuencia, es mejor prepararse. Señor, cuando llegue esa hora, yo esté preparado para partir a esa eternidad con gozo, con alegría, con seguridad. Y dice que fue oído, que lo escucharon allá, a causa de algo. Número 1, del temor reverente. Ayer lo vimos como una característica del Espíritu, ese respeto a Dios. Y el versículo 8 dice, y aunque era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? La obediencia. Señor, pastor, ¿usted me va a hablar del padecimiento? Sí, amados. Porque a veces la única forma como aprendemos a obedecer es como padeciendo. Y se padece hasta que la persona voltea a mirar y le dice, Dios, tú siempre ganas. Y cuando la persona empieza a obedecerle a Dios, se va al padecimiento. Así que se van a ir muchos padecimientos. Dile a la persona ahí al lado, como le estás obedeciendo a Dios, se van a ir muchos padecimientos de tu vida. Síguele obedeciendo, dile, síguele obedeciendo todo el tiempo. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación. Su salvación no es por un mes. No es por 2 meses, no es por 1 año. Su salvación, como dice la Biblia, ¿cuánto tiempo es?
eterno. Pero es para quienes, dice ahí, para todos los que le obedecen. La obediencia es algo tremendo. Usted se ha imaginado la cruz del Calvario. El diablo luchando contra Cristo. Porque el diablo sabía quién estaba en esa cruz del Calvario. Y el diablo sabía qué estaba pasando en esa cruz del Calvario. Porque el diablo también conocía la profecía de Isaías del siervo, del Hijo de Dios tomando forma de siervo, sobre el cual el castigo de la paz, el castigo que merecíamos toda la humanidad era sobre él. Además, el Hijo, teniendo forma humana, iba a tener sangre. Y para el nuevo pacto, el pacto nuevo y eterno para con Dios Padre, siempre se necesita sangre ofrecida. Y el diablo también sabía eso, que ahí el Señor iba a ofrecer su preciosa sangre para ese pacto nuevo. Bueno, y sacrificio y amor, intercesión. Pero hubo algo que definitivamente derrotó a Satanás en esa cruz. La obediencia que Jesús dio. Porque se le podía parar al desobediente, al ángel que fue el diablo. Ángel, querubín grande, protector de la gloria de Dios. Con arpas, con flautines, con tamboriles, con acabados de hermosura, con vestiduras de gala. Pero el sello de Satanás fue la ¿qué? Desobediencia, el orgullo, la iniquidad. Y el Señor en esa cruz, aunque estaba padeciendo mucho, pero estaba obedeciendo. En esa obediencia estaba derrotando a todos los principados diabólicos, a todas las potestades, a todas las huestes de maldad. Por eso, no busques cosas externas. A veces lo que hay que buscar es obedecerle a Dios. Y ahí se toma autoridad para vencer al diablo y a los demonios. La obediencia que cuesta. Usted lo está leyendo. Hay una obediencia que cuesta. Lo está leyendo porque dice que hay una que es con padecimiento. ¿Y para qué eso? ¿Para qué ese sufrimiento? Para ser perfeccionado. ¿Por qué debo sufrir? Le preguntan a uno. Es para ser perfeccionado. ¿Es el método de Dios? Sí. ¿Y por qué es el método de Dios? Le preguntan a uno. Porque estamos sujetos a la carne. Y si la carne no se pone a padecer, la carne no hay que satisfacerla, hay que ponerlas a padecer. La carne tiene hambre. Y no hablo de la yuca que se va a comer ahora más tarde o de los tamales al levantar el ayuno. Estoy hablando, por allá dijeron que amén y gloria a Dios, vea. Estoy hablando de los deseos de la carne. La carne tiene hambre. Pero usted la pone a padecer en ayuno, en oración, en sometimiento y levanta el espíritu. Cuando hace eso, está siendo perfeccionado. Cuando usted es perfeccionado, ¿sabe qué hace Dios? Le viste con vestiduras de salvación. Le rodea de manto de justicia. Yo con eso del manto siempre voy. Donde quiera que voy a un aeropuerto y le digo, Señor, rodéame de tu manto. Y la gente peleona en las filas, porque como ahora se vuela tanto, la gente es peleona y se cuelan. Está haciendo, ellos llaman, ¿no? Silla, tal, no sé qué tal silla. Se cuelan. Y yo le digo, rodéame de tu manto, Señor. No le digo más. Y cuando comienzan, perdón, el caballero, me parece que usted es como pastor. Sí, señora. Siga adelante, no necesita hacer la fila. Que voy a coger un Uber desde el aeropuerto para... No, pastor. ¿Cómo se le ocurre? Nosotros lo recogemos. No soy yo.
es Dios que me rodea de ese manto. Oiga, ¿usted se imagina un vendedor con el manto de Dios? Hay unos vendedores tremendos. Yo fui vendedor. Usted dice, pero el pastor, ¿qué más no fue en esta vida? Fui vendedor y fui buen vendedor. Fui vendedor. Y el vendedor fastidioso no vende nada, espanta a la clientela. El vendedor que es así teso saca corriendo a la gente rapiditico, no da ganas de nada. Pero el simpático lo saluda a uno como está, y le va. Y yo siempre pongo ejemplo de uno que fui yo por un par de zapatos fue, y ese hombre con esa alegría y terminé comprándole un vestido, camisa, corbata, ropa interior, medias y los zapatos. ¿Por qué? Porque él estaba rodeado de un manto de gracia para hacer su trabajo. Amén. Necesitamos ser perfeccionados. ¿Por qué es tan importante Jesús de Nazaret en nuestra vida? Porque tus fracasos, mis fracasos, tus dolores, tus angustias, tus derrotas, mis dolores, mis derrotas, tienen que ser quitados. Y no hay otra forma que este mismo método que vivió el Señor Jesucristo. A través de ser perfeccionados. ¿Cómo? Padeciendo. Obedezco a Dios. Soporto, voy a padecer, voy a sufrir lo que sufra, pero obedezco a Dios. Y cuando menos te des cuenta, Dios ha hecho una obra magnífica. ¿Por qué es tan valiosa esa semilla? Cristo mismo como semilla. Porque Él trae en sí mismo el reino de Dios. Amén. El reino de Dios. Tranquilos que hoy no voy a ir tan extenso la palabra, porque tenemos Santa Cena. ¿Usted ha visto el reino de las tinieblas moviéndose? Claro. Y usted pone el noticiero y, uy, tremendo accidente, aquí explotó allá, se incineraron otros, por allá se explotó otro, perdió otro, se volteó, y usted que dice, tremendo, hay un espíritu inmundo de accidente y de muerte por la carretera. Usted oye noticias como estas. Mataron a tal mujer con sus 2 hijas. Y entrevistan al hombre. Dice, no, yo no sé, voces me hablaban. Y usted dice, lo único que puedo entender ahí es que el espíritu inmundo de la muerte y la maldad y el homicidio estuvo ahí de tal forma que eso no se pudo detener. ¿Qué es eso? Las tinieblas. Todos los días usted oye, oiga, se robaron esto de aquí a allá, giraron 31,000 millones de aquí, 40,000 millones de aquí, 220 y pico mil de allá, se desapareció, que hay tales obras sin terminar. Y usted dice, tremendo, eso se llama corrupción. Las tinieblas. Pues hay otro reino, que es el reino de Dios. Si no fuera por el reino de Dios, usted no viviría. Dile ahí, si no fuera por el reino de Dios, tú no vivirías. O dile ahí, si no fuera por el reino de Dios, tu papá no estuviera viviendo, tu mamá no estuviera viviendo. Porque el reino de Dios trajo algo que el hombre no puede manejar, no tiene cómo hacerlo. ¿Quién trajo el reino? Jesús de Nazaret. Tremendo predicador, Él es mismo el reino de Dios, es Él. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No podemos decir eso fue hace tiempo, eso fue para hace 2000 años. Yo replico esto para este momento, digo, el tiempo se ha cumplido. Otra vez en la luna. Ya están pensando en Marte, en viajar allá. Los chinos, que en el año 2030 sale la primera comisión a vivir en Marte. Guerras y rumores de guerras. No ven esas señales. A mí esas señales me hablan de esto. El tiempo se ha cumplido. El tiempo bíblico se ha cumplido.
El reino de Dios se ha acercado. Escúchalo, te lo ruego, te lo suplico. Si el reino de Dios se ha acercado, ¿por qué tú te alejas del reino de Dios? El reino de Dios no se acerca para hacerte mal. El reino de Dios no se acerca para volverte un religioso, un fanático. El reino de Dios se acerca porque el Señor sabe que hay cosas que solo hallas en el reino de Dios. Respuestas, milagros, sanidades, protección divina. ¿Cuántos hemos recibido protección divina? Y manejando, yo gracias a Dios no he tenido muchas experiencias, pero una de esas, yo digo, pastor, hasta el día de hoy que esa roca la movió el Señor, esa montaña la movió. No supimos cómo pasamos por un pocotón de carros que venían en contravía. Y lo único que me quedaba en una pequeña espacio eran los carros que venían de frente y una roca ahí. No me pregunte cómo, ni nos estrellamos contra los carros ni contra el fragmento de montaña rocosa. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se manifestó. ¿Qué hizo el reino en ese momento? No lo sé. Si achicó los carros, si achicó el mío, si movió la piedra, no lo sé. Lo único fue que pasamos bien. Si el reino de Dios se está acercando, ¿por qué quieres huir de él? Para enfrentar ese reino de las tinieblas, esas envidias, esos desafíos, esos dolores, esas tristezas, tú lo hallas, es en el reino de Dios. Que en el reino de Dios está el Espíritu Santo, que te consuela, que te fortalece, aún hay milagros físicos que tú necesitas ahora, que esos salen desde el reino de Dios, hermano. Aún hay milagros económicos que tú necesitas ahora, y no es Jesús de Nazaret que los hace aparecer, hermano. Pero también dice arrepentidos y creed en el evangelio. Hoy pasó mucha gente hermosa y valiente confesando que no se creía en buena tierra. Y estoy seguro que tal vez había temores, que había angustias, que había incredulidades, que había, muchas cosas. Y el Señor aquí nos dice que es necesario creer en el evangelio para poder sentir el reino de Dios. Pero antes dice arrepentidos. No hay nada de malo que un cristiano así lleve 40 años en el evangelio, tenga una actitud de arrepentirse de lo que tenga que arrepentirse delante de Dios. No hay nada de malo que un cristiano diga, yo decido perdonar. Nada de malo que un cristiano quiera reunir a sus hijas, a su esposa, a su hija en un almuerzo, es decir, un momento antes de almorzar quiero hacer la oración, yo y todos, y antes de bendecir aquí estos bocachicos, estas pataconas, este arroz con coco, esta agua de panela con limón, esa cola romana, antes de bendecir todo esto, quiero pedirles perdón. Me arrepiento de haberles hablado duro, de haberles gritado, de haber sido ingrato. No hay nada de malo con eso, porque la preciosa semilla nos dice que debemos arrepentirnos. Tal vez arrepentirnos nos ayuda a creer, yo creo que sí. Y usted necesita una fe hoy poderosa. Dígale a la persona de al lado, para estos tiempos necesitamos una fe muy poderosa. Tenemos que creer en el evangelio de Dios. En el reino de Dios se entra a una nueva dimensión. Mire, yo no quiero ser pretencioso, ni más faltaba. Pero la vida que yo llevo es una vida excelente. Y cualquiera me dirá, ¿y cuántas casas tiene usted aquí en Chía? Por el momento propias ninguna. ¿Cuántos apartamentos ha comprado usted aquí en Chía, o en Cajicá, o en Tabio, o en Tenjo, en Zipaquirá?
Por el momento ninguno. ¿Cuántos carros tiene la camioneta? Le decimos la Petirrucci, la pequeña rojita. No tiene más, no tiene la por el momento, no. ¿Cuántos países ha visitado algunos? No ha ido a Europa. No ha ido a Israel. Vamos a ir, todavía no. Y entonces, ¿qué lo hace vivir a usted tan tranquilo, tan gozoso? Que la buena semilla, que es Cristo, me hace feliz todo el tiempo. Haya o no haya apartamentos, haya o no haya casas, haya o no haya carros. Si alguien lo cree, que lo alabe y lo bendiga. El reino de Dios es tan importante, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué le dio risa? Ah, sí, gloria a Dios. Vea, yo le dije de él allá que es ministro del evangelio, vea. Ni caí en cuenta. Gloria a Dios, hijito, así es. Vea, el Señor nos habla. Está manifestando su reino, el Señor nos habla. Gloria a Dios. Mire esto, amados. A través del reino de Dios es tan importante entrar a una nueva vida. ¿Sabes todo este proceso para qué es este ayuno? Todo eso que Dios nos ha recordado, porque en la predicación salen muchas cosas, fracasos, tristezas, dolores, ansiedades. Y ese proceso nos lleva siempre a algo. Dios, a través de Jesús, no nos ofreció, nos entregó una nueva vida. Por eso es tan apropiado ese discurso bíblico de que si estamos junto al camino o dentro del terreno de Dios. Y hay gente que está a ratos junto al camino y a ratos en el terreno de Dios. Por eso en Juan 3:3 Dios le da una respuesta a Nicodemo, que aunque era una persona que conocía a Dios, no tenía una nueva vida. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese arrepentimiento, ese creer en el evangelio, ese aceptar el tiempo que se ha acercado, me lleva a nacer de nuevo. ¿Para ver qué? El reino de Dios. Más adelante, en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de al agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Un nuevo nacimiento. Tú hoy recuperas una senda que ya te había dado Cristo, la del nuevo nacimiento. Y cuando estamos en la senda del nuevo nacimiento, tenemos que creer y vivir viendo que hay cosas nuevas para nosotros. ¿Por qué es tan preciosa esa semilla? Porque Él trae el descanso que nadie más ni nadie más da. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? ¿Descanso para qué? Mire, amado y amada, si usted no tiene descanso en el alma, invierta en lo que sea, no va a funcionar. De hecho, usted sabe que hay gente que invierte miles de millones de dólares en el mundo queriendo hallar descanso para el alma. No funciona. ¿Sabe por qué hay tanto drogadicto, borracho? Ludópata se llama el de los juegos. Eso es terrible. Hombres y mujeres. Yo vi una muchacha con sus ojos. Bueno, ya ella se estaba tomando, dijo, mi mamá que sufrió tanto, pastor, y a mí me dice, ella me dice, se me prendió el bombillo, aprendí a trabajar no sé qué cosa de computadores, contaba ella. Me ha ido muy bien.
Yo no sé en tanta cosa que hay hoy del internet. Dijo, y quise que mi mamá ya no molestara más. Le daba todos los meses 1.000.000 de pesos para el mercado. Bueno, solo una persona lo recibió, recíbalo. Eso. Dijo, yo abría la nevera, no, ¿dónde están los quesos? ¿Dónde están las carnes? ¿Dónde están las frutas buenas? ¿Dónde está el buen arroz que alcanza con eso si somos las dos? ¿Dónde están los buenos cereales? Siguió un día la mamá y la vio entrando a un casino. Cristiana ella. Había dejado el buen terreno para apartarse. ¿Sabe qué es la persona? A veces porque busca la droga, el alcohol, el sexo, la mentira, la ludopatía, la televisión en exceso. Hay personas que se levantan y lo primero es a prender el televisor o a buscar el celular. Hay personas que duermen con el celular. Yo lo digo, no se sienta mal nadie. Hay mujeres que no les importa si no pasan la noche con el marido, pero que el celular esté al lado de ellas ahí. Y hay varones igual, dice la pastora, para que haya equilibrio aquí. Ya es algo tremendo, amados. ¿Por qué eso? Porque el alma anhela descansar. Y la gente cree que en el vicio descansa el alma de los recuerdos, de las tormentas, o en las películas, o en el Netflix, o en el HBO Max, o en el Apple TV, en todo eso. Y Jesús te dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Pueda que haya el lugar de recreación, gloria a Dios. Pueda que haya la finca más bonita o la playa más hermosa, la mejor comida caribeña, lo mejor que haya. Pueda que eso sea, pero eso no va a dar descanso al alma. El descanso al alma lo da Jesús de Nazaret. ¿Por qué es tan preciosa esa semilla? Cristo como semilla. Porque Él trajo la nueva vida y la salvación. Tito capítulo 3, versículo 4. Dice, Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Cómo se manifestó la bondad de Dios y su amor? A través de Jesús de Nazaret. Nos salvó, no por obras de justicia, no porque nosotros lo mereciéramos y dijéramos, es que yo hice esto bueno, es que yo hice aquello, esto, es que yo, no, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Con esto voy a ir terminando esta parte porque tenemos que orar y después pasar a la Santa Cena. Pueden levantar el ayuno con la Santa Cena, por supuesto. Dios nos ha convocado a un ayuno. Aproveche, no lo desperdicie. Dios sabe todo de ti. Déjalo que ahí está bien. Está suavecito, está diciendo pueblo no se duerma, pueblo no se... Yo los despierto. Dios sabe que necesitábamos ser lavados. Pero es un lavamiento naciendo de nuevo, regenerados. No es broma. Cuando yo le oí una vez a mi pastora decirle a alguien, Dios te llama para que seas un regenerado.
no un degenerado. Y ese hombre abrió los ojos, porque el degenerado es el que va peor en peor. El regenerado es el que nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza espiritual. Además, usted y yo hemos sido renovados. Dios te ha visitado y te ha dicho: sigue, no desmayes. Si necesitabas fuerzas, yo te doy la semilla de nuevas fuerzas. Si necesitabas fe, yo te doy la semilla de una fe. Si necesitabas una oración más poderosa, yo te doy esa semilla de una oración poderosa. Si necesitabas milagros, prodigios, sanidades, yo te voy a poner esa semilla para que la veas. Si necesitas una salida espiritual, yo te la voy a dar. Si necesitas una bendición económica, yo te la voy a dar. Dele la gloria a Dios. Eso, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Amén. El Señor nos habla. El Señor nos habla. Renovando el equipo, pero también el Señor hablándonos. Cuando hay un alma, ya Él se manifiesta. Ojalá aprendamos. Porque hay gente que es como piedra, duros. Que yo soy así. No, es lo que hizo el Señor en este ayuno, hermanos. Si no seas una piedra dura. No seas lleno de escardos y espinos. No seas ahí un apartado. Yo quiero que seas buena tierra, unas semillas. Y yo creo que las semillas que vienen son grandes, hermanos. Y hermosas. De mucha bendición. Pero tienes que asegurarte de eso. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y Judas 1:21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, porque vamos a entregar el ayuno antes de la Santa Cena. No se vaya todavía, porque viene la Santa Cena. Amén. Y usted y yo vamos a confesar nuestra decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Ser mala tierra? No. Ser buena tierra. Y creer que en esa buena tierra Dios pone la buena semilla. Y que la buena semilla va a dar fruto. ¿Usted lo cree? Yo les decía al principio algo. En el primer día de ayuno le dije: usted ya ha visto el fruto de Dios muchas veces. En otras ocasiones, en otras personas. Esto no es nuevo para nosotros. Ya hemos visto esto. Hemos visto milagros en otras personas tremendos. Cuando se le declaraba al bebé que estaba muerto y vivió, fruto de la bendición. Cuando no había recursos y aparecieron, fruto de la respuesta de Dios. Cuando se sentía la persona tan afligida, tan deprimida, y se acostó y al otro día amaneció mejor. Por la noche la visitó Dios, le ayudó y le sustentó. Y así muchos milagros. Pero Dios necesita a su iglesia. Nuestro país enfrenta un peligro grandísimo y necesita la iglesia de Cristo. No hablo solo de esta, muy unida en una oración. Y no es lo mismo orar siendo buena tierra que orar siendo mala tierra. Amén. Porque si todos oramos y decimos: Dios mío, sé tú el rey de esta nación, se manifestará lo que se tenga que manifestar. Yo voy a hacer una oración. Si usted la quiere, la repite. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, por este llamado que nos has hecho a ser buena tierra, a no estar junto al camino, lleno de indiferencia, de apatía, para que la palabra sea pisoteada
o sea hurtada por las aves del cielo. Me has llamado, Señor, a no ser como una piedra, para que esa dureza no haga secar tus promesas, no haga secar, Señor, tu bendición que tú depositas en mí. Me has llamado, Señor, a no tener cardos, espinos, abrojos, para que se ahogue la palabra de Dios. Hoy renuncio a estar junto al camino. Hoy renuncio a ser como una piedra. Hoy renuncio a tener mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma lleno de espinos, de resentimientos, de amargura, de odio. No, porque ahogan la palabra de Dios. Hoy reitero mi voto y mi decisión de ser buena tierra para ti y conservarme en el amor de Dios y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para ser buena tierra para ahora, desde ahora y para siempre. Señor, yo sé que vas a colocar en mi vida y en mi casa unas semillas muy preciosas, unas semillas maravillosas, y se verá el fruto del arrepentimiento, el fruto de la conversión, el fruto del cambio, el fruto de la respuesta de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de pasar a la Santa Cena, usted va a profetizar. ¿Qué buen fruto espera en su casa? Amén. Quizá con sus hijos, quizá con su esposo, quizá con su esposa, quizá en su economía o en todos. ¿Se acuerdan de la hermana Elena hermosa? Ella decía, ¿se puede pedir de todo? Yo, claro que puede pedir de todo. Ella decía, cuando decía, ¿se puede pasar por todo? Sí, claro, que ella tenía asuntos sentimentales y familiares. Cierre su boca, cierre sus ojos, perdón, y abra su boca. Y dígale ahí que usted está seguro que hay un fruto. Diga, Señor, estoy seguro que hay un Dios grande, poderoso. Lo siento ahorita, lo percibo. Y yo sé que hay una semilla de restauración, de salvación, de cambio. Porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios de misericordia. Y si usted quiere decir, yo sé que mi hijo no se perderá en el mundo, no se perderá. Tú lo sacarás de allí, Señor. O mis hijos, ese conflicto familiar se secará y desaparecerá. Esa tristeza que me invade se fue. Esa frustración que me invadía se fue. Esos pensamientos persistentes de dolor y de angustia se fueron. Porque ahora soy buena tierra para la buena semilla para Dios. Y tú me sostendrás y yo me sostendré en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.